La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 14 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1961 cuando accedió a la Casa Blanca el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Con tan solo 43 años de edad, el nuevo presidente destacaba de manera muy especial por una imagen de juventud y vigor. Kennedy no era ni lejanamente un radical y encarnaba muchos de los aspectos tradicionalmente históricos del Partido Demócrata, como era la cercanía a las minorías, la proximidad al hombre de la calle y la necesidad de impulsar reformas moderadas para evitar las fricciones sociales. Ciertamente, Kennedy encarnó una visión juvenil que sacudió al país, que tuvo la valentía de abordar cuestiones esenciales y que definiría con un optimismo quizá exagerado toda una época. A la sazón, Kennedy era el símbolo de una renovación nacional que pasaba por un partido demócrata dispuesto a sacudirse de encima a añosas jerarquías y abordar el futuro con esperanza. Factores todos que lograron valiosos aportes, pero que quedaron dolorosamente truncados con el asesinato del presidente y posteriormente la muerte de su hermano Bob. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el inquietante envejecimiento de los dirigentes del Partido Demócrata. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hace unas horas, Nancy Pelosi ha anunciado su decisión de retirarse definitivamente de la política. Segundo, Nancy Pelosi tiene en la actualidad 85 años y durante décadas ha sido una de las presencias continuas en el legislativo y en la política de Estados Unidos. Tercero, como presidente de la Cámara de Representantes, la primera mujer en ostentar ese cargo, Nancy Pelosi resultó esencial a la hora de mantener unido a un partido demócrata aquejado de fuertes fracturas internas. Al respecto, es más que posible que sin ella nunca se hubiera podido aprobar el denominado Obamacare. Cuarto, la retirada a muy avanzada edad de Nancy Pelosi coincide con la existencia de una gerontocracia en el seno del Partido Demócrata. Quinto, ciertamente la gerontocracia demócrata quedó trágicamente de manifiesto cuando un disminuido mental como Joe Biden fue presentado a las elecciones presidenciales y posteriormente pretendió optar a la reelección. Sexto, de hecho, el Partido Demócrata se había caracterizado durante décadas por dar una imagen de juventud que tuvo como representantes obvios a John Fitzgerald Kennedy, a Bill Clinton, a Barack Obama e incluso a un Lyndon B. Johnson que llegó a la Casa Blanca con 55 años. Séptimo, en la actualidad hay más de 50 miembros demócratas de la Cámara de Representantes que tienen más de 70 años de edad, incluida Nancy Pelosi, en comparación con 30 del Partido Republicano en esa misma situación. Octavo, desde el inicio de este año, 3 demócratas de la Cámara de Representantes han muerto en el ejercicio del cargo a avanzada edad. Noveno, situaciones como esas han reforzado el control reducido que los republicanos tienen sobre la Cámara y así cuando el presidente Trump decidió colocar Washington bajo el control de la Guardia Nacional, Eleanor Holmes Norton, la única representante de la ciudad en la Cámara de Representantes, no se encontraba presente. Décimo,
Elinor Holmes Norton, que tiene 88 años de edad, da una impresión repetida, como sucedía con Biden, de no reconocer ya a gente con la que ha tenido trato durante años y, sin embargo, aspira a la reelección. 11. Los demócratas del Senado, además, son regidos por Chuck Schumer, que tiene nada menos que 74 años de edad y que, sobre todo, está demostrando una debilidad inquietante. 12. Chuck Schumer, además, aspira a que otros ancianos entren en el Senado, como es el caso de Janet Mills, la gobernadora de Maine, que tiene 77 años de edad y que, de ser elegida, se convertiría en el miembro del Senado más anciano de los elegidos por primera vez a lo largo de la historia de Estados Unidos. 13. No deja de ser también significativo que el legislador demócrata, que tiene conexiones aparentemente más estrechas con los jóvenes, sea Bernie Sanders, de 84 años de edad. 14. Todo esto sucede en una época en la que triunfos electorales como el de Zohran Mamdani dejan de manifiesto que los políticos jóvenes han crecido en un ambiente que les permite captar mejor el voto joven y controlar formas de alcance social como las redes. Mamdani, de hecho, ganó al público joven por una diferencia de 34 puntos. Y 15, el problema resulta especialmente grave porque, según deja de manifiesto una encuesta Pew realizada en el pasado mes de septiembre, el 59% de los votantes de tendencia demócrata desconfían de la dirección del partido en el Congreso y en el Senado. Uno de los grandes problemas que aquejan en este momento al Partido Demócrata es la innegable existencia de una cúpula formada por gente anciana que se aferra a sus cargos y que además pretende que la sustitución en determinados puestos se limite en buena medida a gente de más de 70 años. Si a eso se añade la acción de los lobbies, como la poderosísima AIPAC, que ha financiado el 100% de las campañas de los miembros del Senado y más del 90% de los de la Cámara de Representantes, puede imaginarse sin dificultad la parálisis de buena parte del partido a la hora de enfrentarse con los desafíos reales que enfrenta Estados Unidos. Aunque quizá el caso más patético haya sido el de un senil Biden, que durante sus 4 años en la Casa Blanca ni siquiera firmó la mayoría de las órdenes ejecutivas y que perdía el hilo de la realidad de forma continua, lamentablemente ese caso no es aislado. A decir verdad, el Partido Demócrata atraviesa por una crisis de gerontocracia verdaderamente deplorable. Una crisis que provoca un daño innegable a la nación, que tiene sus paralelos en un partido republicano con un inquilino en la Casa Blanca que ya cuenta 79 años y que deja de manifiesto un distanciamiento entre la realidad y los intereses personales de una casta más que privilegiada. Si el Partido Demócrata no logra renovar y rejuvenecer sus filas, triunfos como el de Mamdani serán cada vez repetidos hasta el punto de provocar no pocos terremotos en medio de una realidad política que dista mucho de ser ideal. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.